Basta darse una vuelta por el centro de cualquier ciudad para ver decenas de establecimientos en alquiler o en venta. A la llegada de las grandes superficies y una crisis que no parece terminar, se suma el fin de las rentas antiguas, una renegociación que también ha sumado cierres. El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva ley de arrendamientos urbanos que pone fin a una moratoria de 20 años que establecía la congelación del precio de los alquileres de los contratos firmados antes de 1985. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los propietarios de los locales llevan años pidiendo que se actualicen los alquileres al precio de mercado. Pero ojo, una subida desproporcionada puede provocar el cierre definitivo del negocio y también de la renta. La mayoría de los propietarios e inquilinos se han sentado y han firmado un nuevo contrato. Unos y otros han tenido que ceder por el bien común. Esta noche queremos averiguar las repercusiones de esta nueva ley. Para ello nos acompaña esta noche Segundo Velasco. Buenas noches. Buenas noches. Que es secretario general de la Asociación de la Cámara de Propiedad Urbana de Valladolid y provincia. Cierto. Me imagino que ustedes habrán dicho, por fin, ya era hora de actualizar estas rentas. Vamos a ver, no hemos podido decir eso porque la pretensión que la ley del año 94, no es de ahora, del año 94, tenía era la de acomodar la normativa arrendaticia a la que viene regulada con carácter general en el Código Civil, porque la normativa especial de la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 64 desvirtuó totalmente el concepto del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, por esencia, es un contrato temporal. Pero bueno, ¿ha mejorado la cosa? Algo sí, pero ya había mejorado antes, porque, en primer lugar, hubo la posibilidad de actualizar la renta. Y en esa actualización, si la renta ya tenía una cláusula de estabilización, pues se actualizaba poniendo la renta casi a nivel de mercado. Lo que pasa es que había muchísimas rentas que no habían sido actualizadas previamente y esas son las que tienen el problema. Veremos, tampoco, pero ya quedaban tan grave, muy pocas, ¿no? De esas de 3.000 pesetas, de 30 euros, de esas rentas pocas, había muy pocas. Pero lo que está claro es que ha habido también otros perjudicados, que eran precisamente los que tenían esas rentas tan bajas y que esta subida les ha hecho echar el cierre, ¿o no? Nuestro siguiente invitado nos lo puede decir, Manuel Ramos, buenas noches. Hola, buenas noches. Es el secretario general de UTA, la Asociación Profesional de Trabajadores y Autónomos de Castilla y León. ¿Qué dicen sus asociados? ¿Qué es lo que se han encontrado? Me imagino que a última hora, nadie lo habrá dejado a última hora, ya se habrán ido renegociando y actualizando esos alquileres, pero esta subida para muchos habrá sido a lo mejor la puntilla. Claro, esto, como muy bien dice nuestro compañero, es algo que viene, no nos pilla de sorpresa. Llevamos ya 20 años con esta moratoria. Lo único, el momento en el que ha caído económico es el que ha hecho que perjudique un poquito más a determinados sectores. No es que haya un gran número de sectores, o sea, de inquilinos afectados, porque es una casuística bastante compleja, hay que ver más o menos caso por caso. Nosotros sí detectamos hace aproximadamente 15 meses que empezaron a consultarnos gente esta problemática. Nosotros lo transmitimos, somos una asociación nacional y empezamos a movernos un poquito, empezamos a tomar unas sesiones de coordinación con algunos de nuestros asociados que nos planteaban esa problemática y a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos. Sí se han dado casos, nosotros la labor ha sido doble. Por un lado intentamos mediar porque además en realidad aquí hay dos intereses, está el interés de los propietarios, está el interés de los inquilinos y en muchos casos van aunados, es decir, tanto uno como otro van en el mismo sentido. Efectivamente. Lo que pasa es que con esta nueva, este fin de esta moratoria, la capacidad de negociación ha sido muchísimo menor y ha habido algunos casos en los que la negociación ha sido imposible. Sí hemos llegado a bastantes acuerdos en este año más o menos que hemos estado trabajando dentro de esta idea.
Pues veremos, porque en algunos casos no se ha llegado a un acuerdo, y también hablaremos precisamente de la crisis, porque algunos creen que la crisis ha sido buena en tanto en cuanto que ha hecho que esas renegociaciones sean a la baja y no al alza, por decirlo de alguna manera, si estuviésemos en vacas gordas, es decir, que el salto, digamos, de esa renta hubiera sido mucho mayor. Luego lo hablamos, que hay mucho que discutir. Nuestro tercer invitado se llama Servando Martínez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es restaurador, es propietario de un negocio, en este caso es un restaurante, un local, La Sepia, en Valladolid. Me gustaría que, por ejemplo, nos contase su caso, su ejemplo. ¿Cómo le ha pillado esta reforma de la ley? Sí, bueno, pues nosotros hemos empezado a negociar desde principios de año, más o menos. 2014. Sí, de 2014. Sí que la teníamos actualizada, no era una renta de estas sin actualizar. O sea, ya pagábamos una cantidad, es que no sé si decir cantidades, porque sí, no puede decir las cantidades, como, que si usted no tiene problema, para nosotros sí, tampoco. bueno, pues ya pagamos unos 1.600 euros. O sea, que era baja para las rentas que se suelen pagar en el centro, pero bueno, no es muy baja, no estaba mal. De hecho, ahora las nuevas rentas están algo más del doble, más o menos. Y nosotros sí estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo económico, no teníamos problema, pero por otra serie de factores no ha sido posible. O sea, que le ha obligado a irse de ese local. Pues claro, sí. Hemos alquilado otro local muy cerca, por la renta más o menos que teníamos pensado pagar ahí. Pero el motivo es porque el propietario, al renegociar ese contrato, puso nuevas cláusulas, por decirlo de alguna manera. Claro, puso muchas nuevas cláusulas. ¿Cuál fue la determinante, por decirlo de alguna manera, que les Bueno, obligó? hay desacuerdos. ¿Por tiempo? De ¿Porque quién es era de el un tiempo traspaso? corto? Sí, tiempo corto, que querían llevarlo ellos. Que bueno, que es otra causa que luego se puede estudiar. Claro, si uno lleva en un negocio 40 años, yo entiendo que tienen razón los propietarios en subir la renta y que tienes totalmente derecho. Habría que ver un poco, cuando uno lleva mucho tiempo y un negocio tiene fama o tiene prestigio, claro que se quieran aprovechar también de esa fama y de ese prestigio, poniendo muchas condiciones. Es verdad que cada propietario seguro que es un mundo y es distinto, pero queremos ver las generalidades de lo que ha pasado. Muchos ríos de tinta han corrido ante el temor de la entrada en vigor de esta nueva ley de arrendamientos urbanos. Solo en Castilla y León se habla de que el fin de esta moratoria pone en riesgo 60.000 locales y unos 120.000 empleos. Los afectados dicen que la situación de 1994 no es muy diferente a la actual y por eso debería ampliarse una prórroga. Cada parte, como decimos, lo ve de una manera, tabla rasa de todos modos para los comercios. Eso sí, la viabilidad y la rentabilidad para muchos será más complicada a partir de ahora. El fin de los contratos de renta antigua ha empapelado escaparates de toda la vida. Según la Asociación de Autónomos, 10.000 comerciantes de Castilla y León se han visto afectados. Eso ha hecho que se haya recolocado o se haya redistribuido la oferta comercial de los cascos históricos de las ciudades. El 31 de diciembre caducó la prórroga de la conocida como Ley Boyer, aprobada en 1994. El decreto actualiza los precios de los alquileres, duplicando y triplicando las rentas. Por eso algunos han echado el cierre. El sentimiento es necesariamente de pena y de dolor. Pena por el público que nos ha acompañado durante tantísimos años y sobre todo por los empleados. Otros han tenido que cambiar su negocio de sitio. La propia crisis y el propio ambiente de la ciudad ha hecho que baje y entonces no da la capacidad de poder pagar rentas altas. Y la mayoría han negociado un nuevo precio con los propietarios. Teníamos una renta antigua. Al jubilarse mi padre, el dueño nos dijo: os vais o os lo tengo que subir. Nos hemos tenido que ajustar un poquito también los sueldos, hemos tenido que hacer un poquito esos recortes. Esther abrió su óptica en 1980. Era un contrato pues con un incremento anual del IPC y lógicamente con las rentas de esa época, ¿no? Por eso hace ya años que el dueño de su local incrementó poco a poco el alquiler. La crisis ha hecho que la subida no sea desorbitada porque hay demasiados locales vacíos. Yo entiendo que también había que actualizar muchas rentas. No hasta el extremo de cómo ha estado esos años de la euforia que hemos tenido,
pero algunas sí que entiendo que tenían que actualizarlas. El debate también ha sido político. Los socialistas pidieron sin éxito al gobierno regional que mediase para ayudar a los comerciantes. Solo se han salvado de la actualización los negocios en los que sigue al frente el titular original del contrato. Si es una persona física, está blindado hasta que fallezca o se jubile. Luego hablaremos de esos contratos físicos. Es verdad que estamos a primeros de enero, es pronto para hacer un balance, pero la primera conclusión que queremos poner encima de la mesa, ¿esta nueva ley creéis que va a provocar el cierre de muchos comercios o negocios? Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Miren, durante la vigencia, 40 años de la ley anterior, han perdurado las partes que originariamente convinieron el arrendamiento, pues yo me atrevería a decir que ni siquiera el 50% de los arrendamientos inicialmente convenidos. ¿Por qué? Pues porque había una institución en aquella ley que era la del traspaso del negocio, que implicaba la subrogación en el local en el que el negocio se desarrollaba, que ha dado lugar a que aquellos inquilinos o arrendatarios que habían establecido una actividad comercial o industrial fructífera en ese local pudieran resarcirse de esos gastos y de muchos más, porque por el traspaso de un local en un lugar estratégico se cobraban cantidades muy considerables. Que de esto no se habla para nada cuando estamos llorando porque acaba el término de un arrendamiento convenido hace multitud de años. Eso ha servido para que el arrendatario ahora no llore tanto como está llorando. Que hablen los que lloran. Bueno, el problema que se plantea en este sector, y creo que en eso estamos de acuerdo, es que no existen tampoco unas estadísticas fiables. Es decir, sacamos las estadísticas de TINSA, y TINSA dice que aproximadamente entre 60.000 y 80.000 en toda España, hay otros que dicen que son 150.000, no hay unos datos exactamente claros. Lógicamente, la mayoría, sí entendemos que la mayoría de los contratos se van a intentar renegociar y se han renegociado. Ahora ya prácticamente ya no hay mucho que hacer. No obstante, aquí tenemos un caso claro y sí tenemos un listado de casos que, aunque sean no una gran mayoría del comercio, porque la mayoría ya tenían los contratos de arrendamientos en renta normal, es un problema económico y además con un problema que estamos planteando desde nuestra asociación. Los centros históricos de muchas ciudades, lo que estamos viendo, se están uniformando, es decir, ahora mismo te da igual estar en el centro histórico de Ponferrada, en el centro histórico de Salamanca o de Valladolid, que tiene muchos negocios que son clónicos y se pierde esa idiosincrasia de cierta particularidad que no estamos cuidando. Es decir, creemos que dentro de un plan estratégico de dinamización comercial de los centros de las ciudades estaría el mantenimiento de este tipo de negocios, y unos negocios que sí es que se van a ver afectados, porque, hombre, un contrato firmado antes del año 84, esa persona por jubilación o por lo que sea, ese negocio no lo habrá continuado, pero sí se habrá subrogado probablemente sus descendientes, y esos sí que se ven afectados, y ahí hay un nombre de la empresa, una marca comercial que hay que intentar proteger, porque en algunos incluso son propio patrimonio de las propias ciudades, de los propios centros de la ciudad. Y ahí, ya cuando saquemos las estadísticas y podamos valorar, pues veremos qué repercusión realmente está teniendo. Tenemos, decíamos aquí un ejemplo, las negociaciones, por lo que veo, y en su caso particular, no han sido fáciles, porque ¿qué es lo que han añadido a mayores los propietarios al margen de una mejora económica por esas rentas? Sí, claro, la mejora económica sí, que ahí no hubiéramos tenido ningún problema. Luego, nosotros nunca hemos llorado tampoco. Simplemente que tiene razón, los que estamos arrendados tenemos unas ventajas. Por ejemplo, ahora si ponen un nuevo negocio de hostelería o similar, nos tienen que pagar 18 meses de la renta que estamos pagando. Y tenemos derecho de retracto en el alquiler también. Y el problema ha sido ese, que las negociaciones, pues bueno, tienes un negocio,
ellos pretendían que el negocio era más bien suyo. Claro, nosotros tenemos el traspaso y simplemente pues no se llegaba a un acuerdo, nos hemos ido a otro sitio y ya está, ¿no? O sea, no me parece, no me quejo ni hay ningún problema en eso, me parece bien. Cada uno pone sus condiciones y ya está. Quería hacer una precisión. Entiendo perfectamente lo que dice nuestro compañero, pero es que la ley prevé que donde ha habido un negocio instalado, si se resuelve el contrato de arrendamiento, hay un periodo en el cual no se puede establecer otro negocio de la misma o parecida naturaleza, para no aprovecharse de lo que él dice, sí, del buen nombre. ¿No se puede o hay unas penalizaciones? Los dichos meses de renta. Hay una indemnización. Digamos que sí que pueden, pero hay unas indemnización. No, perdón, hay una indemnización si no se respeta. Claro. Sí. O sea, tú tienes que mantenerte una serie de años en los que en ese establecimiento no puedes poner un negocio de semejante naturaleza que el que ha existido. Sí, creo que entonces, si vulneras eso, es cuando te aplican la indemnización. ¿Cuánto, es difícil que a todos sea igual, pero ¿en cuánto se calcula la subida de la renta con la nueva ley? Depende mucho, hay muchísima variación. Tenga en cuenta que ha habido locales en los que se han producido hasta 6 y 7 traspasos, y cada traspaso, aparte de las actualizaciones anuales, se producían revisiones de renta del 15% como mínimo. Normalmente se pactaba una revisión de renta superior. Por lo tanto, si ha habido eso, hoy día, con un 30% de incremento de la renta, se habría resuelto el problema. ¿Que no ha habido eso? Bueno, pues entonces a lo mejor hay que llegar al 100% de la renta que se esté pagando. Lo hablábamos antes. ¿Situación de la crisis no ha favorecido para hacer estas negociaciones? Es decir, la situación del mercado ahora mismo, ha habido una huida de comercios que han desaparecido por la crisis, otros que se han ido al extrarradio de las ciudades. ¿Eso no ha ayudado a los propietarios de los negocios a que esa renegociación no haya sido tan alta? Es decir, que el incremento no haya sido muy fuerte, por miedo a que vean que se van y que es mejor tener un crecimiento de la renta, pero mejor eso que se vayan. Sí, el problema que nosotros vemos en la moratoria el fin de la moratoria, no era la actualización de muchos de los alquileres. Él tenía un alquiler de 1.600, que a lo mejor está un poquito por debajo del, pero no está muy alejado de lo que es el mercado. Incluso nosotros no propugnábamos, entendíamos que se tienen que actualizar esos arrendamientos. El único problema que nos plantean es que al finalizar la moratoria, si no había un paso más, el propietario podía utilizar ese fin de la moratoria para entrar en una negociación en la cual les fuera imposible asumir, ya no solamente por temas económicos, sino por el tema de otras cláusulas, y que no hubiera otra capacidad de negociación. Es decir, yo quiero este local y entonces este local, la manera es negociar fuerte, acaba el plazo, me da igual el tema económico, puedo elevar mucho las cláusulas, puedo elevarlo muy por encima. Ese es el problema que hemos detectado en algunos casos. La mayoría de los contratos se han resuelto favorablemente, es decir, la mayoría de los contratos mediante negociación se ha llegado, pero lo que sí queríamos plantear era eso, que ha habido algunos casos concretos en los cuales los propietarios no han accedido prácticamente a negociar, y las condiciones que establecían eran tan leoninas que era prácticamente difícil de asumir por parte del inquilino. ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, es decir, yo he escrito de todo. En esto les decíamos que se han escrito muchos ríos de tinta. Algunos hablaban, los propietarios de cualquier modo han puesto esas condiciones leoninas para quedarse con el local y poder vender el edificio, porque a lo mejor eran propietarios de todo el edificio, y el no disponer de los bajos no les permitía hacer la venta del edificio, por ejemplo. Exacto. Quiero aclarar que hay muchísima disparidad entre unos arrendamientos y otros. Yo lo que sí que puedo decir desde la perspectiva de la defensa de los intereses de los propietarios arrendadores es que siempre se ha tratado de negociar, siempre. Y sobre todo,
de mantener una muy cordial relación entre propietario y arrendatario. ¿Cuál es el principal determinante de que no se tolere la renovación de o el convenio de un nuevo contrato? Pues el que esa relación haya sido mala. O sea, hoy día pide a cualquier propietario que qué es lo que desea para su local, tener un buen y cumplidor arrendatario. No piden más. Es más, es más. En nuestro caso no. Nosotros somos totalmente cumplidores. Por supuesto. Incluso, estoy hablando de la mayoría. Sí. Es más. Cabe perfectamente, pero perfectamente, que bastantes propietarios que tenían muy actualizado la renta hayan tenido que ceder a rebajar esa renta porque las circunstancias de la crisis han motivado efectivamente la pérdida de la productividad de ese negocio de forma clara. ¿Qué porcentaje de los nuevos contratos han terminado en los juzgados? Habrá algunos que habrán terminado, me imagino, al juez. Nosotros hemos gestionado 3 demandas, o sea que no la mayoría, hemos tenido 300 consultas, y ha habido una demanda, se ha ido tramitando, todavía no sabemos exactamente cuál va a ser por dónde va a ir derivando, o sea, es raro que se haya llegado normalmente al juzgado. Ya hemos dicho, nosotros prácticamente yo creo que ha habido un acuerdo en un 80% de los casos de los que hemos nosotros gestionado, pero ha habido un 20% en el que ha habido disparidad, y ha habido casos que en algunos casos ha habido desalojos, algunos son asociados nuestros, otros no son asociados, ha habido problemas en instituciones de distintos tipos, por ejemplo, el Ateneo de Salamanca, que es una institución, digamos, cultural, pues ha tenido que echar el cierre y han tenido que ir cambiando las instalaciones y todo ese tipo de cosas mediante un acuerdo con el ayuntamiento. Entonces, nosotros no ha habido una gran muchas demandas judiciales, pero sí que ha habido algunos casos que no se han resuelto. Algunos, ya sé que usted representa a los autónomos, aquí faltan los empresarios, estaban invitados, no han podido venir, ni Abadeco ni Conferco. ¿Han aprovechado esta situación también para echar la chapa, cerrar y despedir a los trabajadores sin una indemnización que En el caso nuestro no, porque la mayoría de los negocios que no ha habido acuerdo, lo que ha habido es un traslado a una zona cercana, pero bueno, normalmente ellos ya iban viendo que no iba llegando el acuerdo y se han buscado un plan alternativo para poder seguir con el negocio prácticamente. En algún caso que pudiera llegar a una jubilación, ha habido 2 casos que se han prejubilado aprovechando ya este momento, pero la mayoría pues lo que han hecho es seguir continuando con el negocio, porque incluso muchos eran negocios, aunque fuera una sociedad, eran negocios familiares y lo que tenía que estaba el padre y lo que quería que continuaran los hijos. En eso iba a incidir, en que hay que tener en cuenta que la mayor parte de los arrendatarios que resultan afectados por esta norma son autónomos. Y, lógicamente, el autónomo, lo primero, generalmente gestiona en la mayor parte de la actividad comercial o industrial, la gestiona él. Y tiene relativamente pocos empleados. Entonces, buscar la coyuntura de la crisis ayudando a esa coyuntura la vigencia de la ley de arrendamientos urbanos para despedir a los empleados, yo creo que es un porcentaje muy bajo, muy bajo. La subida de esta renta en algunos casos supone la rentabilidad o no rentabilidad del negocio, y por eso en algunos casos se ha pedido la mediación de las administraciones para que al menos echen una mano. No sé si os habéis sentido solos, porque la propia Junta, el propio Ayuntamiento, es decir, evitar que se cierre, que haya un desmantelamiento de puestos de trabajo, pues siempre invita a que las administraciones medien para evitarlo. No sé si habéis echado en falta. Nosotros sí presentamos, a nivel nacional se presentó en el Senado una propuesta para que no fue aceptada, para que se ampliara un poquito más, en algunos casos planteamos 10 o 5 años, una pequeña moratoria, dependiendo de los casos, además no universal para todos, sino en determinados casos, para que hubiera una adecuación paulatina basándonos en la situación económica en la que estamos. Se rechazó y en ese aspecto pues no hemos sentido el apoyo en ese caso. Y además lo que estamos comentando, hay negocios
negocios que llevan prácticamente 30, 40 años. Esos negocios continuados con su familia generan valor, generan empleo, y sin embargo negocios que a lo mejor sustituyen, su duración es muchísimo menor, porque los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística es que cada empresa nueva que se crea ahora, menos del 50% sobreviven más de 5 años, con lo cual estas empresas que ya tenían un éxito continuo, llevaban ya 20, 25, 30 años continuamente generando empleo, pues alguna ha podido echar el cierre. Nos tenemos que ir, hemos consumido el tiempo. Nos queda para una última reflexión, alguna cosa que haya quedado en el tintero y que queda reflejado por parte de los propietarios, sí, que muchas veces, claro, a veces hay propietarios que prácticamente se han arruinado porque han estado cobrando muy poco y no pagaban ni siquiera el IVA, la contribución. No sé si esto es tan exagerado. Un poco exagerado, sí, pero no tanto como la gente se piensa. Verá, el hecho de que cualquier arrendatario te pudiera pedir que mantuvieras en el estado de servir para el fin que se destina el establecimiento y, por lo tanto, obligarte a realizar obras, aunque solo fuera de mantenimiento y conservación, con los costos que ha habido desde el momento en que se contrata el arrendamiento al momento en que te solicitan la conservación del local, pues ha habido un incremento del costo de vida, no quiero exagerarle, pero a lo mejor del 150%. O sea que no ha sido rentable tener alquilar. No, claro que no. Alquilar. ¿Alguna cosa más? Sí, nosotros estamos intentando trabajar un poco, cuando ya se haya pasado un tiempo, para ver realmente las estadísticas de quiénes se ha visto afectado, y lo que vamos a intentar hacer es una ronda con las entidades locales, con ayuntamientos, para que aquellos negocios que se han visto obligados a cambiar de situación por estas circunstancias, establecer una medida de apoyo fiscal, una rebaja de los impuestos locales durante 1 año, 2 años, una moratoria que les permitiera asumir los costes, porque aunque él, por ejemplo, haya cambiado el negocio, cambiar un local de otro sitio, eso tiene unos costes bastante grandes. Entonces, que haya un apoyo por parte de las entidades locales a esta gente que ha generado durante mucho tiempo riqueza a las ciudades, y que haya una pequeña moratoria de 1 año, 2 años en los impuestos locales a esta gente que se ha visto afectada por estos cambios. Ahí queda la precisión. Estaba invitada también la directora general de Comercio, pero no ha querido asistir. ¿Alguna cosa más? Nada, pues nada, que a mí me parece bien lo de la renta antigua, que hayamos tenido que terminar. Ha sido una negociación y simplemente eso. ¿Y piden también esa ayuda? Hombre, si no lo conceden, perfecto, pero bueno, lo veo difícil. Lo importante es que funcione el negocio, ¿no? Sí, el negocio va funcionando muy bien. Sí. Si funciona el negocio, hay dinero para pagar la renta, sí, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí en Espacio Lo que nos encantaría es que cada vez que surge un problema en el ámbito inmobiliario, se acuerden de la Cámara de la Propiedad Urbana, que tiene además obligación de intervenir por ley en estos temas y de mediar en lo posible para que haya paz. Ya he visto que aquí nos hemos acordado de ustedes. Sí, señor. Y a ustedes les invitamos al próximo programa de Espacio Abierto. Ya será el próximo miércoles. Hasta entonces, pasen una feliz semana.